¿Qué tipo de cultivos acuapónicos existen? ¿Para qué sirven los cultivos acuapónicos? ¿Qué beneficios y ventajas, lo que les decía que lo llevaba a ser el cultivo del futuro? Y esta era la convocatoria de la primera charla. Entonces, primero, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Se acuerda de lo que es los cultivos acuapónicos o la acuaponía? ¿Sabe si no estuvo en la primera charla o alguien quiere dar un recorderis de lo que vimos en la primera charla? En el chat si pueden, poder escribir si se acuerdan. Igual yo les voy a explicar después si se equivocan, no importa. Si no saben, no importa. ¿No? Entonces espero, voy a dar un minutico a las 4:08 a ver si alguien sabe. Listo, bueno. Entonces, ¿alguien estaba escribiendo algo? A ver, entonces Ana María Palomo dice, es un sistema autosostenible para la producción de alimentos que involucra diferentes especies. Listo, perfecto. Lo que dicen está perfecto. Nicolás Caicedo dice, cultivo sin tierra en medio de agua. También está perfecto. Eso es básicamente la generalidad de la acuaponía. ¿Listo? Pero entonces les voy a entrar a explicar un breve resumen, les voy a dar un breve resumen de lo que fue la primera charla y aclarar exactamente qué es la acuaponía, para qué sirve y las preguntas que teníamos en la primera charla. Entonces comencemos. ¿Qué es la acuaponía? La acuaponía es un sistema que combina dos tipos de metodologías. La primera es la hidroponía, que como dice Nicolás, es el cultivo sin tierra, que es un medio libre de tierra y el medio en el que se basa es el agua. Entonces lo que nosotros hacemos es introducir todos los nutrientes al agua en vez de por sustrato y lo que hacemos es introducirle esos nutrientes no en forma de químicos y de gotas o de polvitos, sino que se los damos por medio de peces o crustáceos. Entonces los peces se alimentan y nos alimentan a nuestras plantas por un proceso que se llama un proceso en el cual las bacterias convierten las heces de los peces, los desechos de los peces, en nutrientes y fertilizantes para las plantas. ¿Y qué tenemos cuando combinamos estos dos? La acuaponía. ¿Para qué? Es para cultivar peces y plantas. Peces de agua dulce o de baja salinidad y plantas, hay varios tipos que se pueden. Ahora más adelante les voy a decir las especies de plantas, algunas plantas que funcionan mejor y les voy a dar una aclaración de cuáles son las que se cultivan normalmente. ¿Qué es lo que busca la acuaponía? Una simbiosis perfecta entre plantas, peces y bacterias. Aquí nosotros podemos ver los peces que están en nuestro acuario, en nuestro estanque, esto es un sistema pequeño, en los cuales comen, el agua está oxigenada para que ellos puedan, digámoslo así, respirar, y con una bomba nos llevamos el agua, lo pasamos por una serie de estructuras, las cuales tienen unas bacterias que para nosotros en los sistemas acuapónicos son como la levadura para el pan, y estas bacterias lo que hacen es convertir el amoníaco, que son las heces de los peces, en nitrito, que esto también es tóxico para las plantas, pero después otro tipo de bacterias que se llaman nitrobacter las convierte en nitrato. El nitrato no hay ninguna forma de eliminarlo del estanque de peces o acuario, si no es por medio de plantas. Entonces esta es la simbiosis perfecta de la acuaponía. ¿Qué tipos de sistema existen? Existen tres básicos. El primero es NFT, que es en tubos PVC, los cuales han estado perforados y entran las plantas en cada uno de estos orificios. Por los tubos, obviamente, fluye el agua. El lecho de substrato, el cual hay un estanque de peces, una caja llena de unas piedrillas muy livianas que se llaman arcillas expandidas, en las cuales se almacenan esas bacterias
y pues las plantas se siembran ahí y crecen normalmente. Esta es muy sencilla, muy chévere, porque recuerda un poco a la metodología común de siembra en tierra, porque nada más abrimos un hueco, ponemos la planta y cerramos otra vez con las piedrillas. Como les digo, son muy livianas, es una arcilla que ha sido expandida, entonces no atasca las raíces. Y la de raíz flotante es un estanque de agua en los cuales flotan unas plantas por una balsa, digamos que sea un pedazo de icopor o que sea algún material flotante perforado, en los cuales se ponen las plantas, las pequeñas plántulas, y ellas van creciendo de poco a poco. Y como podemos ver, las raíces crecen muy bien en este tipo de sistema. Las ventajas son varias, son las que los llevan a llamarse cultivos del futuro. Se las voy a dar muy rápido. La primera es que una vez estabilizado el sistema, puede llevar a producir mucho más que un sistema común en tierra. El ahorro de agua es mayor, ya que no le estamos poniendo agua alrededor de las plantas para que las plantas puedan sacar un poco del agua de la tierra, sino que le damos un montón de agua a disposición, la cual solo se pierde por evaporación y por consumo de las plantas. Y las plantas lo único que tienen que hacer es extraer el poco de agua que van a necesitar. No necesitamos regar el prado o la tierra para que la tierra se humedezca y las plantas puedan extraer el agua. Lo mismo pasa con los nutrientes. Entonces nosotros tenemos una razón, la cual es por 1 kilo de pescado vamos a poder tener 20 plantas. Entonces le vamos a dar exactamente los nutrientes que necesita y no vamos a necesitar añadir tantos nutrientes como lo haríamos en una siembra en tierra, que necesitamos agregar humus de lombriz, fertilizantes, cascarilla de arroz, ni como en un sistema hidropónico que tendríamos que añadir todos los nutrientes. Entonces vamos a tener que añadir muchos menos nutrientes que en esos otros dos tipos de cultivo. Segundo, los peces crecen mucho más fuertes, al igual que las plantas. Las plantas y los peces crecen perfectamente, ya que a las plantas les estamos dando todo lo que necesitan y los peces están en un ambiente acuático, el cual pasa por una filtración perfecta. Primero por el biofiltro, que se los explicaba en la charla anterior, donde se hace el proceso químico, y en el clarificador que va antes del biofiltro. En el clarificador se eliminan todas las partículas físicas del agua. Entonces, después cuando pasa por las plantas, ya está totalmente filtrada y viven perfectamente los peces. Tenemos 2 por 1, plantas y peces en un solo lugar, y por eso llegamos a tener mucha más producción que en un sistema de plantas normal en tierra o en un sistema hidropónico. El control de plagas es superior. ¿Por qué? Porque estamos en unas estructuras libres de tierra y de algunos gérmenes que llegan a provocar hongos o algunos mohos, o que lleguen algunos bichitos a comerse nuestras plantas. Aquí la plaga no son las mariquitas, sino los pulgones, y las mariquitas están funcionando como insecticida para que depreden esos pulgones. Y segundo, por el control de plagas, que es tan fácil, no tan difícil como en un sistema en tierra, pues podemos llegar a una calidad orgánica o kosher. Kosher es que los alimentos no han sido totalmente manipulados y la manipulación es mínima. Y ahora sí, la segunda charla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la segunda charla? Un recorderis de las preguntas. ¿Cómo se empieza un sistema aquapónico? Que en la anterior me hacían un montón de preguntas sobre eh, cómo se empezaba, qué especies se adaptan a los sistemas aquapónicos en peces y en plantas, qué se necesita, materiales, cómo tener éxito con un sistema aquapónico, algunas aclaraciones químicas que van a ver alrededor de la presentación, y un modelo en diseño de un sistema aquapónico con presupuesto. ¿Listo? Entonces, primero les quiero hacer una pregunta. ¿Les quedó claro lo de la primera charla? Los que no estuvieron, los que les hice recorderis, ¿les quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta de esa primera parte de la primera charla?
Súper claro. Listo. Gracias. Entonces, denme un segundo. Ok, perfecto, claro. Entonces, comencemos con la segunda charla. ¿Cómo empezar? Primero, tenemos que empezar a imaginar qué es lo que queremos, si lo vamos a comprar o si lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, lo primero, ¿lo compro o lo hago? Si nos vamos por lo hago, pues lo hago. Y si lo compro, ya les voy a explicar las que se vienen de ahí. Si nos vamos por lo hago, tenemos, hago mi propio diseño o uso un diseño ya hecho. Si hago mi diseño, tenemos que empezar a pensar qué tipo de sistema quiero. Quiero que sea NFT en tubos PVC, le echo de substrato para que sea más interactivo y podamos sembrar como en un cultivo normal. Quiero que sea en cama flotante, no sé, para tener algún tipo de crustáceo como camarón, que no se coma las raíces de las plantas y crezcan camarones porque quiero tener camarones y lechugas. Quiero que tenga fuente de energía solar, que sea súper ecoamigable. ¿Qué quiero que tenga mi sistema? Quiero que tenga el panel solar que les decía, quiero que tenga un estanque de peces, dos filtros, un tanque de reserva, quiero que tenga un invernadero con polisombra incluida o solo polisombra. Hay muchos diferentes cosas que vamos a poder tener y decidir aquí. ¿Qué especies voy a tener? Es muy importante porque nosotros vamos a tener que adaptar el agua, como se los explicaba en la anterior charla. Tenemos que adaptar el agua para que esté en un medio perfecto para las dos especies o la cantidad de especies que vamos a tener y que el pH, la dureza del agua, ya se les voy a explicar esos términos, estén perfectos para las especies que tenemos. ¿Dónde? Después les explico por qué es muy importante ese dónde. El presupuesto. ¿Qué necesito? Una lista de todo lo que necesito con el presupuesto y el precio de cada uno. Compro, compro todos los materiales después de haber hecho la, el presupuesto y la lista y monto. Nosotros también podemos comprar unas partes, hacerlo más pequeño y poco a poco irlo agrandando con las ganancias que nos va dando nuestro sistema acopónico. Si uso un modelo ya hecho, obviamente nos hemos hecho todas estas preguntas antes. Yo le digo a alguien qué es lo que necesito y nos dice, mira, este diseño es el que tienes, ¿qué puedes hacer en tu casa? Entonces, si uso uno ya hecho, escojo el diseño con todas las preguntas anteriormente hechas, reviso el presupuesto, la lista de elementos y el precio de estos, compro y lo monto. Es un poco más sencillo, pero igual es bastante como chévere hacerlo. Y si lo compro, elijo el diseño con las preguntas anteriormente hechas, el que a mí me gusta, principalmente, el que se adapta a mi casa, el que se adapta a mi terreno, elijo, compro, lo pongo o me lo ponen. Entonces, este es el más fácil. Mi camino siempre sería el primero, el de lo hago y hago mi diseño, porque siempre soy súper creativo y me encanta estar creando a cada rato. Entonces, lo que les decía del dónde es muy importante. ¿Por qué? Porque dónde tenemos que saber el pH del agua. El pH les decía que es una medida de acidez o de alcalinidad, la cual se da en grados del 0 al 14, siendo 7 neutro, de 7 para abajo ácido y de 7 para arriba alcalino. Entonces, esa es la escala de pH. El agua normalmente la tenemos que adaptar, como les digo. Digamos, si la trucha necesita un pH de 4 y vamos a sembrar fresas, vamos a tener que adaptar entre 4 que tiene la trucha y 5 de la fresa en 4,5 grados de pH, el agua. Entonces necesitamos saber el pH, la dureza del agua. ¿Qué es la dureza del agua? La dureza del agua es la cantidad de magnesio y calcio que hay en el agua. Entonces nosotros podemos ver esta imagen aquí, que un agua blanda sería la que tiene menos magnesio y calcio y un agua dura la que más tiene. El término dureza tiene una explicación mucho más específica y mucho más científica, pero
pues decirla en esas palabras hace que ni yo la entienda, como les dije en la anterior charla de el pH. Tenemos que saber también la salinidad. ¿Qué es la salinidad? La cantidad de cloruro de sodio, que es sal de mesa común y corriente que hay en el agua. También debemos saber la potabilidad del agua para saber si es potable o debemos agregar algún método de filtración para agregárselo a nuestro estanque y sistema hidropónico. Entonces, no les he explicado esto. El tanque donde están los peces, pues es nuestro estanque de peces, así se le llamará, y las estructuras donde tenemos las plantas, como ya no hay peces ahí, le llamamos sistema hidroponía. Entonces, el conjunto de eso, que es la acuicultura y la hidroponía, lo hacemos acoponía. Entonces, cuando me refiero al sistema hidropónico, estructura hidropónica, es donde están nuestras plantas. ¿Listo? ¿Por qué la potabilidad es importante en nuestro sistema? Porque arrancar con un agua limpia y un agua potable nos hace primero que sea mucho más fácil que fluya, que empiece a fluir el sistema, que las bacterias se reproduzcan mucho más fácil, que lleguen nuestras bacterias mucho más fácil y pues que los peces inicien con un agua limpia y adaptada con la salinidad, dureza y pH. Cuando sepamos todos estos términos, pues eh, debemos comparar las especies que vamos a tener, sus requerimientos con estos términos. Hasta ahora, ¿alguna pregunta aquí? Ok, listo. Seguimos con el dónde. Tenemos otros dos términos, otras dos cosas que debemos saber. Primero es el clima, porque algunos peces se adaptan, unas plantas se adaptan. Si son plantas que queremos de clima frío en un clima cálido, vamos a tener que poner una polisombra. Y si queremos unas plantas de clima frío en clima caliente, pues un invernadero para adaptarlas perfectamente. El sistema hidropónico estaría dentro de estas y el estanque de peces sí afuera. Y la altura también la debemos saber porque hay algunos peces, plantas o polinizadores de esas plantas que no viven a esa altura o condiciones geográficas. Entonces debemos saber la altura. La altura, si no es apta para los cultivos, para el cultivo o especie que queremos tener, no vamos a poder hacer nada que esté en nuestras manos o que sea muy económico para lograr adaptarlas. Una vez montado, debemos hacer algunas cosas. Cuando ya montamos el sistema, ya lo diseñamos o lo compramos, vamos a hacer una serie de pasos para que nuestros organismos y nuestras especies que van a vivir ahí vivan perfectamente. Lo primero es agregar agua en el estanque de peces, en los filtros, en el sistema hidropónico y donde quepa, hasta el tanque de reserva. Donde vaya agua, hay que poner el agua, llenarlo totalmente, ver si hay alguna fuga, si hay algo. Para esto lo debemos dejar 24 horas, primero para saber si hay fugas o si hay algún error, y segundo, porque en 24 horas se evapora el cloro del agua. Si nuestro agua tiene cloro, pues no van a crear no se van a reproducir las bacterias. Entonces tenemos que asegurarnos de que el cloro se vaya. Una vez pasadas las 24 horas, lo que vamos a hacer es un ciclado. ¿Qué es el ciclado? Introducirle las bacterias que les decía que son muy importantes para nosotros en esta especie de estructuras que se llaman biosferas para que nos filtre el agua perfectamente y los peces estén bien. Y además que las plantas sean fertilizadas y se alimenten de ahí. El ciclado, ¿cómo se hace? Hay varias formas de hacerlo. El primero es agregar agua de un sistema ya hecho y ya funcional, de un sistema acuapónico. Segundo, las biosferas de un sistema acuapónico pues, que un amigo tenga o un acuario que tenga, pues yo le voy a pedir una o dos biosferas, se las agrego y le devuelvo dos limpias. Se las agrego, dejo un tiempo, pero hay que agregarle alimento al estanque de peces para que se cree una especie de amonio, una putrefacción, digámoslo así, que crea amonio. En este momento no tenemos ningún tipo de especie de pez ni de planta.
Entonces agregamos las bacterias en un ciclado que más o menos se demora entre 15 y 30 días, dependiendo del método que usamos. El primero es ese con agua o con biosferas. El segundo son con bacterias industriales, que a mí no me gusta mucho porque no puede ser tan efectivo y dicen que a las 24 horas ya está. Pero obviamente eso no es tan eficaz, sino que es mucho mejor el primer método. Y segundo es con el tiempo, dejando el sistema fluir con las biosferas sin alimento y dejar un mes ahí. También hay personas que agregan peces, pero pues no lo pongo aquí porque no me gusta, pues digamos, el maltrato animal y pueden llegar a morir los peces en este proceso. Por eso, en algún momento, no sé si han tenido un acuario o le han comprado un acuario a sus hijos, en el cual compran el acuario, introducen agua, le quitan el cloro con unas goticas y ponen los peces, alimentan y a la semana o 15 días ya están muertos. ¿Por qué? Porque no hicimos el ciclado posterior eh, que había que hacer para que las bacterias procesaran ese tipo de tóxico como el amonio. Después del ciclado, vamos a agregar primero plantas. Hay gente que agrega antes los peces, pero como les digo, es mucho mejor las plantas para asegurar que los peces, que ya son organismos y especies que sienten, que ya son no son tan simples como las plantas, no sufran y no se sientan maltratados. Entonces, introducimos las plantas primero, acordándonos que vamos a tener tanta cantidad de peces para tanta cantidad de plantas. Una vez introducidas las plantas, hacemos una aclimatización de los peces, agregando las bolsas de los peces donde vienen. Se pone un tiempo en el agua y se le agrega un poco de agua del estanque para que se adapten a ese agua. Después se sacan los peces sin el agua anterior que traían y se ponen ahí. Se demora una hora más o menos en ese proceso. Una vez ya puestos, se alimentan los peces y ya podría empezar a fluir el sistema. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta de esta parte. Si les queda claro, algún comentario o algo que tengan que decir. Ok, perfecto. Entonces continuemos con la presentación. ¿Qué se necesita? Yo decirles una lista, pues es un poco complicado porque depende del diseño que ustedes hagan. ¿Listo? Si ustedes hacen un diseño NFT, pues van a necesitar tubos PVC. Si hacen o guaduas, lo pueden hacer de diferentes cosas. Si hacen un lecho de substrato, les voy a decir arcilla expandida. Yo les digo que voy a darles un sistema un modelo en diseño, sí, un modelo en diseño, perdón, y pues tengo la lista de materiales que se las voy a dar. La lista de materiales son tubos PVC de 4 pulgadas, plástico para invernadero, porque en el clima frío en el que yo vivo, pues no se adaptan las plantas de clima caliente muy fácil. Entonces lo hago con invernadero. Si ustedes viven en clima cálido, una polisombra que sale más barato o ni siquiera ningún tipo de esas dos metodologías. Un kit solar porque quiero que tenga energía renovable. El kit solar lo que tiene es los aireadores o los oxigenadores, digámoslo, las bombas de agua, las bombas sumergibles o bomba de agua externa y un panel solar arriba. Pues un panel solar para la entrada de, de energía. Además tiene un controlador solar en el cual vamos a poder ver el voltaje, un montón de términos que uno no conoce mucho, pero pues hay que saberlos por si acaso. Vamos a tener las mangueras para conectar las estructuras hidropónicas, tanques para tener los dos filtros y un tanque de reserva, puntillas bastantes para hacer el invernadero y pues si lo necesitamos en algún otro lado, pegamentos para pegar los tubos, tubos PVC de 1 pulgada para hacer unas unos desagües que se necesitan hacer en los tubos de 4 pulgadas, otros materiales como esponjas para poner en los orificios de los tubos PVC, unos vasos en los cuales van las esponjas y las plantas, semillas pueden ser ahí,
y diferentes cosas que vamos necesitando a lo largo del camino que han sido imprevistos. Ok, continuamos. Les tengo el modelo en diseño, que para esto tengo que mostrarles un video. Entonces, en estos momentos voy a salirme del Meet un momento para podérselos mostrar, irme al otro navegador y mostrárselos. ¿Listo? Entonces ya vuelvo. Hola, ya volví. Entonces les voy a mostrar este aquí. Entonces me van a decir si lo escuchan. Les voy a poner el video y si tienen al final alguna pregunta de esto, pues se los voy a responder. ¿Listo? Entonces, vean. Diseño de un sistema acuapónico. Primero, ¿escuchan? Sí, ahí se escucha. Sí, Listo. Gracias. Diseño de un sistema acuapónico apto para 1.600 plantas y 80 kilos de peces. La distribución se basa en un estanque para peces, 2 filtros, un tanque de reserva, una fuente de energía renovable con sus respectivas bombas para que el agua fluya por toda la red de mangueras, un invernadero con sus sistemas hidropónicos dentro. El invernadero es solo un agua para abaratar costos, tiene su respectiva canal con ventilación en el alzado y alzado posterior y además en el perfil derecho. Las puertas las encontramos en el alzado y alzado posterior y las medidas son de 9 metros de largo, 3 de ancho, 2,50 de altura en la parte más alta y 2 metros en la parte más baja. Aquí encontramos las vistas del invernadero y además las vistas de la estructura del invernadero con sus respectivos bastidores que tienen una distancia entre ellos de 1,50 m. En el sistema hidropónico encontramos una estructura NFT con 10 tubos PVC de 4 pulgadas de 2 metros de largo cada uno. Además, estos tubos tienen orificios para plantas cada 10 centímetros a lo largo, para así lograr en cada estructura 200 orificios, en los cuales caben 400 plantas, en cada orificio 2 plantas. Teniendo 4 estructuras vamos a lograr tener 1.600 plantas y en nuestro tanque de peces 80 kilos de peces. Si lo que queremos es un sistema más pequeño, lo que haríamos es recortar estructuras hidropónicas para así obligarnos a recortar el tanque de peces y el invernadero. Así podemos llegar hasta tener solo una estructura hidropónica, recortando el invernadero y el tanque de peces. Podemos tener una sola estructura o las 4 en un sistema completo. Ahora los dejo en un resumen de este diseño. Disfruten. Listo. Entonces, ya vuelvo un segundito, me voy al otro navegador. Listo, entonces ya me escuchan.
Gracias. Sí. Entonces, continuemos. Entonces, lo Sí. que les decía, ese diseño que les doy tiene un presupuesto, pero ese presupuesto, hagan de cuenta que es 4 cuartos, ¿listo? Tenemos 4 partes del diseño, el cual lo podemos partir en dos para tener 2 cuartos o hasta llegar a un cuarto. O si queremos tener 3 estructuras, pues las 3 estructuras. Pero este diseño con 4 estructuras hidropónicas es apto para 1.600 peces y para 80 kilos de pescado. Entonces, si queremos hacer solo una estructura, pues obviamente va a ser más o menos un cuarto del presupuesto. Si queremos hacer la mitad del presupuesto y pues así. Es un presupuesto alto porque un sistema aquapónico es solo una inversión. Después no vamos a necesitar añadir más cosas que el riego, que no sé qué, solo las bombas en unos 10 años, cuando ya hayamos recuperado nuestro capital inicial y vamos con el presupuesto entonces. Entonces el presupuesto tiene nuestra lista de materiales, la cantidad en algunos, hay otros como las puntillas que les decía que no sabemos cuántas vamos a necesitar, si hay mucho viento pues vamos a necesitar más y diferentes factores que lo hacen difícil decir cuántas vamos a necesitar. Pegamentos, no sabemos cuántos, uno no nos puede funcionar dependiendo del material. Otros materiales, lo que les decía, damos un presupuesto para los imprevistos y el total es 4.847.000 pesos. Si es un diseño muy grande, es un diseño muy grande y pues no es muy grande, pero ya no sirve para vender, no es solo para el consumo de nuestra casa, sino que normalmente lo que haríamos es vender un poco de eso. De hecho, una sola estructura ya sería perfecta para el consumo de verduras y peces semanal de una casa común y corriente. Entonces, podemos... ¿No estoy presentando pantalla? No. No. Oh, oh. Por Dios. Perdón. Ya voy a presentar pantalla. Qué pena. Tranquilo, Erika, a todos nos pasa. Sí. Listo, entonces devolvamos. Les contaba que este es el sistema 4 cuartos, es un 100%, ¿listo? Entonces, ese 100% se divide en 4, las 4 camas que les decía. Si ustedes quieren el video, ahora les mando el link que está en YouTube para que lo puedan ver más detalladamente. Además, si quieren hacer este sistema, me escriben por correo y les envío todas las imágenes que vieron en el video para que lo puedan ver detalladamente y con todas las medidas precisas. Además, los ayudaría a, pues, a construirlo, a explicarles cómo es y todo eso. ¿Me dijeron algo? No, ok. Entonces, les decía, acá en el presupuesto tenemos la lista de materiales, la cantidad de material que necesitamos y el presupuesto. Si queremos hacerlo completo, la mitad o un cuarto. ¿Listo? Ahora vamos con las especies de peces para consumo humano que se adaptan a los sistemas aquapónicos. ¿Listo? Entonces, vamos primero. Para el clima frío tenemos la trucha arcoíris, que se vende muy bien si la queremos vender con el sistema grande o para el consumo de nuestra casa. Después tenemos tilapia, que es un pez de clima templado o clima cálido. Se adaptan los dos tipos de clima. Después tenemos el yamú, que también es de clima cálido y templado. Y tenemos otros dos peces para el consumo humano, que es la carpa común, la cual es clima frío, clima templado y puede llegar a un clima medio cálido, un poquito cálido tirando a templado, pero es muy buena para climas fríos. De hecho, aguantan hasta congelación. Congelación, no digo congelación congelada, sino que el agua esté con una superficie de hielo y las carpas estén viviendo debajo. Y segundo, un pez de clima cálido templado, que es la cachama. Para los peces ornamentales tenemos más porque son mucho más fáciles de adaptar y son más la variedad que hay
en la acuicultura. Entonces, el primero es el escalar para un clima tropical cálido, eh, cálido templado, porque es un pez amazónico y pues es el clima que necesitaría. Segundo sería la araguana, que tiene un valor de lo requieren y lo quieren mucho, digamos, es muy, muy difícil de encontrarlo porque es muy vendido y tiene un valor alto. Si lo quieren para vender araguanas y plantas, pues sería muy, muy interesante hacer un cultivo acuapónico. El tiburoncito, que es un tipo de bagre, también es muy, muy requerido por la gente. Y el bagre tigrillo, que es prácticamente lo mismo que el tiburoncito, solo que es manchado. Seguimos con la lista de peces ornamentales, estos son mis favoritos. El primero sería el guppy porque son mucho más coloridos. El guppy hay que tener cuidado porque le dicen también el pez millón porque son vivíparos. Normalmente son ovíparos los peces, porque ovíparos, ¿qué significa? Que ponen huevos. Y vivíparos que son como los mamíferos que tienen sus crías por parto. Entonces los guppies son vivíparos y pueden dar muchas crías. Entonces en un momento tenemos 10, pero en un mes vamos a poder tener más de 50. Entonces tenemos que ir quitando este tipo de pez a lo largo de que nuestro sistema crezca o se desarrolle en nuestro sistema, digámoslo así. Después tenemos el koi, que si ustedes ven el nombre científico del koi y de la carpa común, es el mismo. ¿Por qué? Porque la carpa común y el pez koi son lo mismo, solo que el pez koi ha pasado por una metodología que se llama la selección artificial. Digamos, cogen un pez rojo, que salió rojo con una manchita roja, y otro pez con una manchita naranja. Los juntan, dejan que tengan sus crías y pues vamos a ir mejorando la calidad de estos colores, de las formas, de las manchas cada vez más. Entonces tenemos los kois de diferentes colores, pero tienen la misma anatomía de un pez, de una carpa común. Y segundo, y tercero, perdón, tenemos otro pez de la familia del koi, que es un goldfish. También son carpas, obviamente ya tienen otro nombre científico, pero han pasado por el mismo método que es la selección artificial. Entonces lo mismo, con la cola doble, los ponen con otros y así sucesivamente hasta tener diferentes variedades. Ya cada uno tiene su nombre, digamos, hay un oranda, hay otro que es cabezón o con ojos salidos, y pues se adaptan muy bien a los climas fríos las dos carpas. El guppy sí es un clima mucho más templado. Y las especies de plantas sí son la mayoría. Primero tenemos con las que más hacen sistemas acopónicos, que es el tomate, menta, acelga, cebolla, cabezona, eh, fresa, cebollín, orégano, rúcula, berro, romero y cohombro, pepino cohombro. Y segundo, ya podemos hasta cultivar especies ornamentales de plantas o flores, perdón que se me cayó, o flores, pues para vender flores, digámoslo así. Y las especies o el tipo de plantas que se pueden sembrar en este tipo de cultivo son las plantas con hojas verdes, comestibles, plantas con fruto, como la fresa, digámoslo, algunos tubérculos. Es otro sistema que debemos hacer, es la misma teoría acuaponia, pero ya tendríamos que agregar otro aparatico que lo que hace es pulverizar el agua con nutrientes para que se impregne en los tubérculos, algunos rizomas y algunos bulbos como la cebolla cabezón. Entonces, en plantas podemos llegar a adaptar lo que queramos y nuestro diseño define qué es lo que vamos a sembrar. Entonces, si queremos una pasiflora o alguna enredadera, pues vamos a hacer algunas estructuras alrededor del sistema hidropónica para que esta planta se agarre a él. Entonces, plantas depende de nuestra adaptación. ¿Cómo tener éxito? Pues es muy sencillo. Primero es teniendo estudio, cada vez dar más estudio a este tipo de sistema, saber mucho más de este sistema cada vez,
aprender con el sistema y ir investigando sobre este sistema. Entonces, nosotros empezamos nuestro sistema, empezaron a ver esta charla y les interesó. Tienen que informarse mucho más, buscar cursos gratuitos en internet, ver, informarse de las plantas, del pH, de la dureza. Si quieren y no se hicieron a la primera charla, escribirme y yo se las mando en un video. Y pues informarse más que todo, estudiar el tema. Segundo, tener empeño y constancia, porque si nosotros dejamos el sistema aquapónico ahí, obviamente no necesita tanta atención como un cultivo en tierra normal, pero si lo dejamos tirado, pues no va a resistir, las plantas se secan, si no alimentamos los peces, pues mueren y catástrofe. Y segundo, ir innovando cada vez más. Digamos, nosotros vemos un nuevo método que es alimentar los peces 2 veces en vez de 3, alimentarlos una vez, no sé, ir innovando cada vez más. Entonces, en la práctica vamos innovando y pues vamos a tener un total éxito en nuestro sistema aquapónico. Si sale otro producto o alimento de pez que sea mejor, que los tenga más fuertes, con mayor energía, no sé, pero ir innovando en nuestro sistema aquapónico. Y les tenía que recordar a los que no asistieron a la primera charla, la aclaración que di en la primera charla. ¿Qué es? Esto no es ir en contra de los sistemas en tierra común y corrientes, porque eso fue lo que nos hizo que nosotros fuéramos sedentarios y ya no nómadas. Nómadas, pasamos de recolectar a sembrar y cultivar, y pues es el cultivo que nos ha llevado a lo largo de la historia y que sigamos existiendo. Entonces les voy a mostrar algunos tipos de plantas y de cultivos, los cuales son nativos y los cuales aportan nutrientes a la tierra que nos ayudan a fortalecer un poco el medio ambiente. ¿Por qué estos cultivos son mucho mejor? Porque digamos, las plantas no nativas que se siembran en el páramo o en algún lugar que necesita nutrientes para la flora nativa, pues se los vamos a estar extrayendo mediante las plantas que vamos a sembrar. Entonces eso no es bueno para el medio ambiente, y lo mismo con el agua. Como consume mucho menos agua, pues va a ser mucho mejor que estar consumiendo mucho más. Y además el consumo de agua del humano es mayor por el uso, digamos, nosotros nos bañamos, regamos las plantas, limpiamos nuestra casa, es mucho mayor ese uso de agua que el consumo de agua, de jugo, de sopa que nosotros tenemos normalmente. Entonces, el primer cultivo son los maíces nativos de colores, o pues el amarillo también es de color, el blanco es de color, pero no se conocen tanto estas especies y es muy difícil de conseguir. Entonces, es bueno también experimentar con diferentes especies para que vuelvan a repoblarse, digámoslo así, y que la gente tenga mucha más flora de la que antes era nativa y de la que antes había en nuestros bosques o plantaciones indígenas, que se vuelvan a resurgir. Segundo son los frijoles nativos. En Colombia hay un montón de frijoles nativos. Hay en el Cauca una reserva de 53 especies de frijoles nativos de colores, planchos, redondos, uno más chiquito, otro mucho más grande, y pues tienen diferentes sabores. En la comida gourmet estos alimentos de colores se están usando cada vez más. Otro cultivo que a mí me encanta son las abejas melíponas. ¿Por qué? Las abejas melíponas existen en nuestros países latinoamericanos, y hay en Colombia más de 235 especies de abejas melíponas autóctonas y nativas. ¿Qué significa abeja melípona? Que no tiene aguijón. No tiene aguijón, entonces no necesitamos usar tremendo traje para cultivar la leche, perdón, la miel, y pues ir ahí con las abejas melíponas. ¿Qué pasa con las abejas africanizadas? Son dos especies nada más, y estas abejas compiten con este tipo de abejas melíponas, y además pues
producen mucha más miel. Obviamente las abejas melíponas tienen una condición de miel con unas propiedades mayores a las de las abejas africanizadas, y pues las abejas africanizadas aún nos ayudan a polinizar, pero sería mucho mejor buscar los polinizadores nativos de nuestra tierra para polinizar nuestros cultivos. Entonces podemos tener nuestro sistema apofónico con un meliponario, porque ya no se les llama enjambre, sino un meliponario de abejas melíponas. Las papas nativas de colores o papas, sí, con diferentes formas, aquí las podemos ver, hay un curvo de papas nativas de colores, eh, ahorita sí les muestro más adelante, y aquí unas fresas nativas silvestres, miren las papas que les hablaba, tienen unas vetas dentro, hay algunas totalmente blancas que son solo de color por fuera, o hay algunas que de hecho son de todo un color en vez de blanco o amarillo, de todo un color morado, un color rosado, un color rojo dentro. Hay unas papas negras, hay otras que tienen diferentes formas, y pues papas sí hay un montón, igual que los tubérculos nativos, y las papas casi que en cada siembra, con un injerto que puede llegar una abeja con polen de un lugar, llega a y pues crearíamos otra especie, digámoslo así, como un injerto de papa nativa. Entonces es muy interesante la papa nativa. Y por último, la aclaración, en la aclaración de la primera charla, la granadilla de Quijo, la Passiflora pepenovi, que me encanta, se consigue muy poco, en estos momentos solo se cultiva en el Cauca y en una provincia en Ecuador, muy, muy escasamente, no se consigue en el centro de los países, y pues es muy rica y es muy interesante, sería muy interesante cultivarla, perdón. Entonces ahorita les voy a dar otra explicación de la granilla de Quijo, porque les quiero contar que está en extinción en la naturaleza. Los especímenes que existen solo los tiene el ser humano en sus cultivos, y pues es muy triste porque algunos otros cultivos arrasivos han llegado a eliminar con la deforestación ese tipo de cultivo. Entonces, en la segunda charla también tenemos otra aclaración, que algunos conocerán las especies que voy a dar, otros no. Yo las conocía todas, pero pues algunos a lo mejor no la conocen, pero les quiero contar algunas propiedades que tienen algunos de estos alimentos. Primero, el tomate de árbol, que se consigue más que todo en Colombia y algunos países latinoamericanos que también lo tienen, pero hay algunas especies que le dicen injertado con mora, que pues es morado como este, hay otro amarillo, otro naranja, pero en realidad no son injertados con mora, solo que tienen diferentes sabores y saben un poco a mora. La piñuela, que es una planta parecida a la piña, que se da en el clima cálido, también muy rica, es bastante ácida, se usa para el champús caleño y para diferentes bebidas de estos lugares. El madroño, no sé si lo conozcan, es delicioso, es una fruta dulce y astringente a la misma vez, al mismo tiempo. Se parece un poco al mangostino, no sé si lo conozcan, que se da en Mariquita y en todos esos lados, en Tolima más que todo, pero el madroño es más chiquito, solo tiene una pepa, no como el mangostino que tiene varias, y pues se come así y es delicioso, es un poquito astringente, dulce, y la pulpa es blanca, tiene una pepa en el medio. La gulupa, que nos conocen a nosotros los países latinoamericanos, los gringos y los canadienses, los europeos, como los países que portamos bueno, no sé la familia, pero te la quedo debiendo. Entonces, nos conocen por tener la passion fruit, que es la fruta de la pasión, que son las dos frutas, la gulupa y la maracuyá. Entonces, la tenemos, no sé si la conozcan, es sí, muy parecida, a mí me sabe muy parecido al maracuyá, y pues es muy chévere. En quinto lugar tenemos el chontaduro. No sé si les guste, a mí me encanta. Es una fruta un poco seca afuera o mantecosa a veces, que dentro tiene una pepa que parece un coco.
De hecho, con esta fruta se puede hacer un aceite muy parecido al aceite de palma, que también se usa en la industria de la cosmética, Silagulus passiflorae, que se usa en la cosmética y queda con unas propiedades muy parecidas al aceite de palma africano. De hecho, el chontaduro es nativo y tiene las propiedades, tiene el fruto muy parecido a el fruto del aceite de palma. Por eso lo podemos usar en las mismas industrias. Y cuarto, tenemos una vainilla, que si no saben, la vainilla es una orquídea que se llama vainilla planifolia. Esta vainilla se da en el Amazonas, fue descubierta hace muy poco y esta vaina que ven aquí verde es la vainilla. Tiene el sabor muy parecido a la vainilla mexicana común y corriente y sería muy interesante hacer cultivos de vainilla de este tipo y llegar a exportar. Y ahora no, perdón, antes les quería mostrar lo de la pasiflora pepenoy, que es la pasiflora, la granadilla de Quijo. Aquí podemos ver el interior, es pequeña, no es tan grande como la granadilla de piedra que conocemos, y tiene una apariencia parecida a la curúa. Entonces, les quiero mostrar una cosa, esta es la flor, y quería mostrar que si nosotros copiamos primero el nombre científico y nos vamos al libro rojo de Ecuador, el cual la pasiflora pepenovii es de la provincia de Quijos en Ecuador, entonces es de allá. Tiene las mismas condiciones geográficas que, que estas zonas caucanas, entonces por eso se da acá, y también le aporta los mismos nutrientes que le aporta esta pasiflora en la provincia de Quijos. Entonces podemos ver, buscamos nuestra pasiflora pepenovii y vamos a corroborar buscando granadilla de Quijo, nombre científico. Entonces nos vamos a Google y nos aparece pasiflora pepenovii. Entonces estamos bien, corroboramos, buscamos la pasiflora y lo que nos aparece es la pasiflora pepenovii. Abrimos la ficha y lo que nos dice es, primero, la pasiflora pepenovii Quilip, perdón, de la familia Passiflorae, y vemos que está extinto en la naturaleza. Entonces esto es muy grave porque estamos ante una especie que está extinta en la naturaleza, que todos los especímenes que existen están en la mano del humano y deberíamos empezar a repoblar con especies ya extintas en la naturaleza, con árboles, con pasifloras, con diferentes musgos, hongos que ya están, digamos así, extintos en la naturaleza, zonas de nuestros lugares, de nuestra tierra. Entonces, si nosotros vemos, se da en toda esta zona, aquí está Popayán y todo el Cauca, y acá está la provincia, más o menos por aquí, la provincia de Quijos, en Ecuador. Entonces, en toda esta zona geográfica se da la pasiflora pepenol. Entonces, es muy triste, les quería mostrar esto. Y aquí pueden, en el libro rojo, buscar las especies extintas o ver el estado de una pasiflora de Ecuador. Pues continuamos con la presentación. Entonces aquí están las fotos, las venden acá bastante en el Cauca, es muy difícil de conseguir, pero es alguna de las zonas, de las pocas zonas de Colombia en las cuales la venden. Y por último les tengo otra aclaración, que esta sí no es tan chévere porque no es de los cultivos nativos con los cuales estoy de acuerdo, sino que es con los cultivos invasores con los cuales no estoy de acuerdo extranjeros, los cuales se cultivan mucho. Hay muchas plantaciones, uno ve a una montaña y puede ver solo de esos cultivos, ve el pino, el eucalipto y pues el otro ya se los daré. Entonces el primero es el eucalipto. Eh, Aquí lo pueden ver. De donde continuamos con el pino caribe y la palma de aceite. Estos tres cultivos, no sé si ustedes vean lo que yo veo, que es una característica que tienen en estos tres tipos de cultivo,
No sé si alguien lo vea y me lo quiera decir, recalcar para que porfa la otra gente se informe, pero es algo que yo veo en los tres cultivos. Si quiere alguien que lo vea, abre el micrófono y diga. Son especies que no permiten que otras especies crezcan alrededor, ni siquiera se ve pasto alrededor de ellos, por ejemplo, porque algunos como el eucalipto o algunas especies de pino tienen sustancias tóxicas en sus raíces que cambian la conformación del suelo. Entonces son especies invasoras, como tú dices, y además transforman el suelo en un ambiente tóxico para otras especies. Exacto, Caro. Es exactamente lo mismo que yo veo. De hecho, el pino y donde van sus raíces no vemos casi pasto, vemos muy poco pasto y es una zona muy triste. Lo mismo con el pino y de hecho con la palma en algunos lugares se llega a ver algún poco de flora como el pasto, pero es muy difícil que crezca porque las sustancias químicas exactamente impiden que crezcan otras especies. De hecho, compiten con sus mismas especies, una palma y una palma compiten, un pino y un pino igual, y lo mismo con el eucalipto. Entonces, si entre ellas mismas compiten con las mismas características, pues imagínense con el resto de flora y además se gastan todos los nutrientes del suelo. Hay mucha gente que no sabe que pues estos cultivos son dañinos y son invasores, pero no saber tampoco es malo y para que se informen más, les quería leer una síntesis que hice de un informe que sacó el Humboldt, el Instituto, espérense, les quería leer el Instituto Humboldt, aquí lo tenía. Bueno, el Instituto Humboldt dijo que hay, aquí, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, dijo que hay 597 especies de plantas extranjeras en Colombia y de esas 597 solo se les hizo un análisis a 84 plantas. Y de esas 84 plantas llegó, se llegó a la conclusión que son de alto riesgo de invasión, o sea, son invasoras, 42 plantas. Y entre esas están estas tres que les digo, el pino caribe, el eucalipto y la palma africana aceite. Son plantaciones que nos impiden el uso de suelo, que una vez sembrados, talados o de hecho quemados, pueden volver a retoñar y pues casi que esa tierra queda inservible. Y de hecho el Amazonas ha sido casi que devastado, lleno de palma de aceite y pues nuestras montañas están llenas de pino y eucalipto. De hecho tengo un poco de pelea porque a mucha gente, a mi mamá le encanta el eucalipto y el olor, a mí también me encanta. Entonces, siempre es que vemos un eucalipto, a mí me encanta coger las hojitas para ponerlas o las semillas del pino, las semillas del eucalipto, ponerlas encima de una lámpara y huelen delicioso. Pero yo siempre en mi mente digo, están patalares. Huelen delicioso, pero dejémosle ese cultivo a el país de origen, la palma africana en África, y nosotros dediquémonos a sembrar nuestras plantas nativas, que nos dan mucha economía. Si nos dedicáramos a eso, nos daría mucha economía porque necesitamos exportar y además tenemos plantas que hacen funciones muy parecidas a este tipo. Digamos, como les decía, el aceite de la palma de aceite es muy parecido al aceite del chontaduro. Entonces, les quería mostrar estas imágenes, como dice Caro, no se ve nada alrededor o muy poca flora, como el pasto casi que no crece y el pasto crece muy fácil en suelos casi que sin nutrientes. Y les quería mostrar unas imágenes más detalladas y una imagen de un bosque, una selva, como se debería ver en Colombia. Miren, esa es la selva amazónica, una selva tropical, y pues se ve lleno de flora alrededor de los árboles, se ven un montón de plantas y de especies alrededor de los árboles donde pueden crecer animales y tener su hábitat perfecto. Por eso, por eso es bueno crear los cultivos asociados que buscan exactamente lo mismo. Digamos, un cultivo asociado es sembrar tres tipos de plantas, las cuales se ayudan mutuamente a combatir plagas, a añadir nutrientes y pues a que crezcan mucho mejor esas tres plantas. Una le tapa el viento, otra le quita las esporas de los hongos y otra le da nutrientes, por decirlo así. Entonces es muy bueno hacer los cultivos asociados porque vamos a recrear un poco artificialmente un tipo de selva o de bosque.
Entonces, es eso lo de los cultivos invasores. Les quería dejar, si ustedes quieren leer un poco sobre el Instituto Humboldt de esas plantas invasoras o de las 597 investigadas y analizadas, van a poder ver aquí el link, si lo quieren ya se los mando por el chat, y lo mismo con un artículo del Espectador que lo que hizo fue sintetizar el, el, se me fue, el, bueno, el escrito que hizo el Humboldt, la investigación. Y ahora sí, muchas gracias por asistir. Y les quería dar lo de las asesorías. Yo les dije que iba a dar 2 asesorías gratis en la segunda charla, que sigue en pie. Entonces, a lo largo de la primera y la segunda charla, habrán tenido que imaginar o querer hacer un sistema aquapónico. Entonces, no sé si tienen alguna idea de la creación de un sistema aquapónico, no sé, que quieran hacer algo extraordinario en sistemas aquapónicos. Entonces, si tienen alguna idea, porfa, escríbanme por correo la idea y dependiendo de cuántas me envíen, voy a escoger las dos, si envían muchas, y si no envían muchas, pues escogeré las que hay, ¿listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario o algo que decir. Yo, Eric, Dime, Sandrita. yo no sé muy bien, pero me pareció muy interesante todo lo que explicaste. No conozco mucho de este tema. De Sí. los 3 sistemas, el de NFT, el hecho de, Perdón. el hecho de sustrato. Espérate, dame un segundo. Dame un segundo. Espérate. ¿Me ayudas, Mauri, porfa? Ponerle aquí. Espérate un segundo. Listo. Ya, Alexandrita. Entonces, de los 3 sistemas, el NFT, el hecho de substrato y el de raíz flotante, lógicamente que Sí. hay muchos factores, pero digamos, for a beginner, ¿tú qué recomiendas? Lógicamente teniendo en cuenta, digamos, en términos de optimización y poderlo hacer uno en el backyard de su casa. ¿Qué recomendarías tú para un beginner? A ver, en un sistema industrializado lo que más hacen es el de NFT en tubos PVC y el de raíz flotante, pero en algo más casero sí sería el de arcilla expandida, el de lecho de substrato. De hecho, puedes llegar a hacer unos sistemas muy pequeños porque este sistema tiene una propiedad que hace que no necesitas los 2 filtros anteriores. Entonces es mucho más económico, mucho más fácil el mantenimiento, no se necesita limpiar, entonces puede ser muy interesante hacer ese en tu casa, digámoslo así. El lecho de substrato con arcilla expandida. Si tienes una idea, envíamela por correo y te ayudo. Gracias. Thank you. O por ti, Díaz. Dale. ¿Alguien tiene otra pregunta o comentario? Muy interesante. La verdad es que me gustó mucho. Gracias. Gracias, gracias. Listo, bueno. Entonces, si no hay nada más que decir, voy a enviarles el formulario de la segunda charla. Denme un segundo para que porfa me ayuden a responderlo. Denme un segundo. Los que no hayan estado en la primera charla. Luce, tienes la mano levantada, porfa. Abre el micrófono y dime. ¿No? ¿No tenía ninguna pregunta? Ok, entonces Braulio levantó la mano. Dale, Braulio. Creo que tampoco. Bueno. Sí, sí, sí. Ok. Dale, Muchas Braulio. gracias. Sí, Listo. muchas gracias. Y ha reforzado mucho y nos ha ilustrado mucho sobre algunas pequeños cultivos que estuvimos haciendo en casa y en alguna finca de algunos familiares, como primíparos, tratando de evolucionar en este campo y no, muy agradecidísimos y realmente vamos a seguir investigando más.
sobre este tema porque es muy interesante y con estas cosas que estamos padeciendo, pues esto va a ser los cultivos en nuestras casas y en nuestros lugares que podamos tener para poderlos desarrollar mejor. Listo, gracias, Braulio. Muchas gracias. A ti por asistir. Ah, Listo. sí, tengo Dime. aquí haciendo presencia también a Alba. Albanelli está conmigo en esta charla y está muy agradecida también. Listo, muchas gracias, Braulio. Bueno, ¿alguien más que quiere decir algo? Les estaba enviando el formulario. En un segundo, si alguien quiere decir algo, me van a ir ayudando a darles la palabra, si alguien levanta la mano, o si algo, para que pues den su comentario o pregunta o aclaración que quieran hacer o algo por el estilo. ¿Listo? No. Entonces, listo. Muchas gracias. Les quisiera pedir si porfa podrían prender la cámara un minuto para tomarles una foto si quieren. Si no, no importaría si no prenden la cámara. Y listo, se les acaba de enviar el formulario. Entonces, si pueden prender la cámara, se los agradecería. En un segundo organizo la distribución de la pantalla. Listo, perfecto. Ya está. Entonces, tomamos la foto. Listo, muchas gracias. Entonces, si tienen una pregunta diferente o algo, o si no, ya se pueden desconectar. Gracias. Chao. Chao, Eric. Chao, Chao. gracias. Gracias, Chao, Braulio. gracias. Excelente Chao. fin de semana. Lo mismo, gracias. Felicitaciones, Eric, de parte de María Victoria y mía. Gracias. Gracias, gracias. Hasta pronto, Eric. Chao. Pueden... Eso, gracias. Mauri, porfa, ayúdame. Papá, cerrar el micrófono ahí abajo. Gracias. Chao, Eric, muchas gracias. Muy chévere. Chao, Cara, a ti, gracias. Chao, Eric, gracias. Chao. Ana, ¿levantaste la mano? Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, Ana. Bien, gracias. ¿Tú? Bien. Yo quería preguntarte, Eric, si tú vas a, o bueno, si tú y tu familia están planeando que tú regreses a clases semipresenciales, porque creo que deberíamos retomar la idea de desarrollar esto en el colegio. Sí. A ver, yo voy a volver a las clases semipresenciales, no el 25 de enero. Voy Ujú. a regresar en el segundo ciclo si el colegio lo permite y pues las condiciones de Bogotá están permitidas, pero como ahora estoy en Popayán, yo regreso el 31 de enero, entonces si de ahí el 15 de febrero ya podemos regresar al colegio, regresaría y claro que me gustaría otra vez retomar las labores contigo, con Selene y con Natalia del Toro para Ujú. realizar el sistema. Entonces, a mí también me encantaría. Y creo que esta vez podríamos, o sea, tenemos más oportunidad de gestionar el presupuesto, Claro, porque además vamos a tener al comité ambiental que ya está funcionando en el colegio apoyando proyectos de los estudiantes. Entonces creo que es el momento propicio y para que tú puedas montar tu proyecto antes de graduarte, porque ya el otro año estás en 10º y te fuiste. sí, 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 sí. No, 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 la idea era terminar el proyecto personal. De hecho, el proyecto personal era, la intención era terminar el sistema, pero pues por lo de la pandemia, por lo de la virtualidad no se logró. Entonces, apenas vuelva al colegio y se termine el proyecto personal, la idea sería con monografía o con el resto de los cursos que me quedan, terminar el sistema acopónico y dejarlo montado, bien sea en el colegio o en la Casa de los Colores o los dos. Listo. Entonces estamos pendientes, quedamos QAP a ver cómo evoluciona la coyuntura. Listo, gracias, Ana. Felicitaciones, Eric.
Gracias por asistir. Chao. Chao. Eric, para Dime. despedirme, yo Listo, tomé Sandrita. nota, tú sabes que cada cual velo según su tema, ¿no? Y ya sabes cuál Sí, es sí, mi sí. tema. Entonces, si vas a seguir haciendo charlas, yo me ofrezco con mucho gusto a ayudarte para asesorarte en la parte visual, para que Gracias. puedas, porque son muy interesantes, pero creo que pueden ser 1000 veces más interesantes con los tipsitos por Con lo ahí. visual, Entonces, con el tomé toque nota, artístico. digamos, de la estructura, de varias cosas. Después hacemos un tecito feedback Sí, y sí, lo sí, sí, charlamos Sandrita. con calmita, ¿te parece? Gracias, Sandrita. Claro. Chao, hermoso, me encantó. Chao, Muac. Sandrita. Bye. Gracias. Chao. Listo, bueno. No siendo más y que nadie tenga otra pregunta o comentario, me voy a desconectar. Igual yo dejo aquí una pantalla conectada por si alguien tiene una pregunta y no se han logrado desconectar. Y solo darle las gracias. Entonces, me despido y chao.